¿Qué los trae por Miami? Bueno, un avión. Estamos aquí para grabar nuestro nuevo LP que saldrá muy pronto al mercado, así que búsquenlo, que lo encontrarán. Este es un disco muy bueno, lo que hemos escuchado ha sido algo pues un poco diferente al estilo de Menudo, pero todavía les va a gustar, van a disfrutar mucho. Sin embargo, del disco anterior, del cual todavía recuerda todo el mundo, Quiero Bailar Reggae, mira, y hay temas excelentes. ¿Hay algo que todavía falta por escuchar de ese disco? Mira, lo único que voy a decir, no, es ya Ahí en el disco que la tienen que buscar. tienen que buscar. ¿Cuál? Danos una pista. Se llama Hombre que reguea al bienvenido, se llama. Bueno, ya saben. Está escondida por ahí. Bueno. Compren el disco y encuéntrenla. Exacto, antes de que salga el otro, antes de que salga el nuevo. ¿Cuál de los dos porque vive en Panamá? Cuéntanos de Panamá, señor. Great, grandioso, great. ¿Hace cuánto tiempo viviste, Marco? Hace 5 años, tuve 2 años, casi 2 años. ¿Y cuántas veces agarraste el barquito para cruzar el canal? ninguna. Ninguna, 2 años y no cruzó el canal. Bueno, hay que entenderlo. Es una pregunta, ¿por qué todos hablan distinto? ¿De dónde son cada uno? Cuba. Venezuela. Venezuela. Sí. Yo también soy venezolano. Texas. New York y varios son dominicanos. Dominicano. Puertorriqueño español. O sea, Naciones Unidas, señores. Del avión. ¿Ah? Venezolano colombiano. Sí, efectivamente, esto es como las Naciones Unidas. El avión los dejó, o sea que podemos estirar. Edgar Antonio Galindo Ibarra nació en Caracas el 14 de diciembre de 1978 y falleció en Miami el 3 de octubre de 2020. También conocido como Anthony Galindo y conocido popularmente como el Papi Joe, fue un cantante, modelo y animador venezolano. De padre colombiano, madre venezolana y madrastra cubana, se crió con su hermana Natalie y sus 2 hermanos, Alejandro y César. Formó parte desde 1991 de la última etapa de Menudo junto a sus compañeros Abel Talamantes, Alexis Grullón y Didier Hernández. Menudo fue un fenómeno musical de la década de los 80s, creado en 1976 por el productor Edgardo Díaz y del que salieron estrellas como Ricky Martin, Johnny Lozada y Robbie Draco Rosa. De acuerdo con el periódico El Universal de Venezuela, Galindo fue el segundo venezolano en integrar las filas de Menudo. Posteriormente, en 1997, pasó a integrar el grupo de balada pop NDO, que surgió tras la disolución de Menudo. Allí lanzaron discos como Un Poco Más en 1999 y Subir al Cielo en el 2000. Ganaron 2 discos de oro y 1 de platino y popularizaron temas tanto en inglés como en español. También formó parte de las agrupaciones Cumbia Kings y Proyecto 1. En 2011, bajo el sello Rhythm Rehab Records, lanzó el tema Pro. Anthony también se destacó por su labor como modelo en las famosas pasarelas del San Juan Fashion Week y también recibió un premio en Puerto Rico como el hombre más sexy de la televisión. En Estados Unidos participó como conductor del programa de televisión Control. Llegó a colaborar con grupos musicales como los Super Reyes, con quienes interpretó algunos temas y además escribió canciones. El exmenudo Anthony Galindo, más conocido como Papi Joe, murió el 3 de octubre después de días de agonía en un hospital de Miami tras un intento de suicidio. Ante el trágico hecho, su familia publicó varios comunicados en la cuenta de Instagram personal del artista, dando a conocer los sucesivos acontecimientos y el doloroso desenlace. Como portavoz de la familia Galindo, confirmo esta triste noticia. Con un dolor muy profundo, queremos comunicarles que el día hoy, sábado 3 de octubre a las 3:43 de la tarde, ha fallecido nuestro querido Anthony Galindo, después de 6 días en que los médicos hicieron lo humanamente posible por salvar su vida. Esto escribió el relacionista público Vladi Gómez. Luego no se conocieron otros detalles.
Hasta ahora, ya con el shock apenas un poco atrás, algunos familiares cercanos al cantante dieron su testimonio sobre las horas previas a su trágica decisión y el estado anímico que Papi Joe estaba atravesando. Uno de los relatos conmovedores es el de su hermano, César Dos Anjos. En el programa Despierta América, que se emite por la cadena Univisión, contó que una hora antes de ese fatal hecho había contactado al cantante. Lo notó contento y entusiasmado con unas remodelaciones que estaba realizando en su departamento. Nada parecía andar mal. Me mostró los arreglos en marcha en su cocina y me dijo que al día siguiente irían a pintar. Por eso nos sorprendió tanto lo que pasó, dijo con mucha tristeza y desconcierto, tal como lo replicó el diario La Nación de Costa Rica. También recordó que él siempre era alegría, siempre era fiesta, siempre era baile, siempre era actitud positiva, una persona excepcional. Su padre, Edgar Galindo, coincidió con lo dicho de César y agregó que nunca vio una señal para intuir una decisión que él haya tomado. Para mí ha sido muy duro porque un hijo es lo más grande. Yo hablaba con él y nunca me enseñó ningún indicio. Hacía 15 días nos habíamos visto porque él vivía en Diamond Beach, reprodujo el diario La Nación de Costa Rica. También agregó que estaba apagado desde que comenzó la pandemia. La pandemia lo fue absorbiendo. Me llamaba y yo le decía, cálmate, que esto va a pasar. Él quería trabajar y la pandemia lo absorbió, expresó. Anthony Galindo tenía 41 años y una hija, Elizabeth, fruto de su relación con la puertorriqueña Michelle Matos. La adolescente le dedicó un muy sentido mensaje en su Instagram y lamentó no haber podido compartir los últimos momentos de su padre. La noticia de su muerte generó gran impacto entre sus seguidores. Además coincidió con la previa del estreno de Súbete a mi moto de la serie Amazon Prime, que cuenta la historia de este mítico grupo y con las repercusiones y testimonios relacionados con el lado oscuro de la agrupación que impulsó el formato de las boy bands. Amigos, muchísimas gracias por hacer parte de este canal y de este contenido. No olvides, por favor, suscríbete, dale like y comenta todo lo que tú quieras. Recuerda también que con tu donación, yo a cambio te entregaré un sticker de super me gusta que te distinguirá como un auténtico fan de Menudo y de nuestro canal. No siendo más, el motivo de la presente les habló Mauricio Huertas y esto es MH Zona Retro. Retro.